Buenos días. Mucho tiempo sin realizar análisis. La verdad es que no he tenido demasiado tiempo eh, y voy a realizar un pequeño análisis sobre un segundo. Bueno, voy a realizarlo sobre el Nasdaq, pero daré algunas pinceladas en cuanto al resto de índices americanos. Bueno, en primer lugar, el Nasdaq. En primer lugar, el Nasdaq. Bueno, y hace tiempo, acordaos que las últimas veces el Nasdaq decía que bueno, tenía que subir cerca de 1.700, está muy abajo, y que bueno, el año pasado comentaba que para mí debía ir al 15.180 o algo así. Bueno, pues imaginaos dónde está. He puesto este gráfico en 4 horas porque quería ver un poco más de perspectiva. Para mí eh, tiene una estructura importante que es esta, entre el 14.240 aproximadamente y los mínimos del año pasado. Bueno, esto como es el gráfico de futuros está en 10.900, pero bueno, contador a 10.400 y pico, de 10.500, pero bueno, más o menos las zonas son las mismas. En principio, esta estructura, ¿vale?, nos lleva hasta 16.300. No ha llegado, le han faltado, la verdad es que le han faltado como 200 y pico puntos, llegó al 16.062, y ha vuelto a bajar. Bueno, en principio tenemos una zona que es el 1.27 de esta estructura, que es el 15.140, que es la zona que está ahora, ¿vale? Siempre pueden extender un poco más y bueno, para mí el objetivo a medio plazo es esta zona de aquí, incluso el 17.560 aproximadamente, ¿vale? Máximos históricos. Pero bueno, esto esperaría un tiempo todavía. De momento, pues bueno, para que veáis la estructura que creo que es la estructura de medio plazo, que es la que está haciendo, es esta, o a mi entender es esta, y bueno, y tenemos una zona importante que es donde está el precio ahora, y que de hecho el viernes se rechazó, fue el 15.140, y la siguiente zona importante es cerca del 15.612, una cosa así. Es una zona que este viernes pasado, no, el anterior, también estuvo por aquí, no. ¿Vale? Por lo tanto, el Nasdaq, para retomar su senda alcista, debería empezar a tener cierres diarios consecutivos, o al menos semanales, o al menos semanal por encima del 15.680 o algo así. En cuanto a la estructura de corto plazo, bueno, voy a pasar a 30 minutos, a 60. Vale, en cuanto a la estructura de corto plazo, ¿vale?, tenemos otra estructura que es entre, bueno, la otra estructura que está haciendo, ¿vale?, es entre el máximo que hizo y el 15.488, es esta zona de aquí, aproximadamente. Intentó esta zona aquí con resultados, volvió a caer. Entonces, bueno, para mí, comentaba en el foro que para mí la estructura nos llevaba a los 15.165, 125, es esta zona de aquí, ¿vale?, que es más o menos la zona que hemos estado esta semana. Y bueno, si sigue cayendo, tenemos un rango que es aquí, este rango, entre el 14.000, entre 15.170, 180, que el viernes, cuando empezó a rebotar, fue la zona que rechazó, y el 14.872. Por lo tanto, si pierde los mínimos del viernes, estamos a 60-70 puntos,
podría caer otros 150 puntos hasta esta zona, ¿vale? De hecho, fijaos, si esto podemos decir que es una M, el objetivo es el 1,40, la zona de 14.900, ¿vale? En cuanto a la estructura semanal, fijaos que entre el máximo y el mínimo semanal, pues bueno, también nos lleva cerca del 14.900, incluso 14.846, 14.750. Esto sería la estructura bajista a muy corto plazo, cerca del 14.750. ¿Vale? Mi escenario para esta semana. ¿Vale? Fijaos, aquí tenemos una especie de M que nos lleva al 14.846, que he comentado antes del rango. Aquí la ha roto, ¿vale? Por lo tanto, yo esperaría un intento alcista hasta esta zona aquí, hasta el 15.266. ¿Vale? Fijaos que ahora tenemos dos posibles escenarios. Uno, que vaya a 14.266 y haga una especie de W, es decir, fijaos, esto, esto, esto y esto. Y luego tengo una proyección hasta el 15.442, y ahí decidir, ¿vale? Si supera el 14.442, visto con un poco más de perspectiva, pues que nos haría, ¿vale? Nos haría aquí, pues bueno, una especie de rango lateral y, bueno, entonces ya la estructura nos llevaría por encima del 14.443. Yo le daría el 15.000, ¿vale? Le daría esta zona aquí. Para mí, si hiciese esto, la estructura sería más o menos esta. ¿Vale? El cierre de gap. Yo, que me muevo por rangos, en principio este punto aquí lo debería ir a testear, ¿vale? Nos va a dar pistas. ¿Cuáles? La primera zona, el 15.136. Si este punto, el 15.136, lo rompe con fuerza, le podéis dar un poco más, ¿vale? El siguiente punto, 15.170 y 15.217, que fue la apertura del viernes por la noche, ¿vale? Esa es la zona clave. Yo creo que esta zona la tiene que ver, la tiene que testear. Aquí haría una especie de V, ¿vale? Por lo tanto, si rompe y le daría un poco más de margen, no un 15.240, sino un 15.270 aproximadamente. Si rompe esta zona de 15.270 con solvencia, bueno, el rango cambia. Si rompe esta zona de aquí, ¿vale? Fijaos que nos vamos al 15.000 y ya por encima del 15.000 volvemos aquí a cerrar. De momento, el precio importante, si pierde los mínimos del viernes, ojo porque activamos hasta el 14.840. Incluso si hay volatilidad, hasta el 14.750. Si el lunes en contado a las 3:30 el precio se mantiene bastante fuerte por encima del 15.092 y sobre todo por encima del 15.136, ¿vale? El siguiente punto 15.170, esta mecha de aquí, y por encima del 15.170, 15.220, 15.240. Por encima del 15.266 nos vamos otra vez al 15.400, al 15.000 prácticamente, al 15.500, perdón, ¿vale? Al 15.500. Por lo tanto, esos son los niveles. El S&P, el Dow Jones y el Russell, hace tiempo que no los sigo. Me he centrado más, bueno, he operado poco, pero me he centrado más en el Nasdaq. Bueno, este es el S&P de contado. Fijaos, aquí tenía un gap que lo cerró. Bueno, está claro que
canal es bajista, por lo tanto, bueno, la zona clave, pues, este punto aquí, 4.550, ¿vale? Y 4.550 aproximadamente. Luego, pues bueno, este punto aquí, estas zonas serían. Para mí la zona clave es que pueda superar esta aproximadamente. Esta vela. Superando esta zona posiblemente en 4.570 o algo así. 4.560, ¿vale? Posiblemente nos cierre gap y se vaya a 4.610, 4.620. Es lo que esperaría realmente. Puede tocar un poco más abajo, pero bueno, en principio vamos a ver si es capaz de superar esta zona aquí de 4.510, 4.520. Y bueno, creo que podría ir hacia arriba. Por abajo, pues fijaos aquí. Fijaos en esta zona aquí. Porque si pierde los mínimos del viernes, pues bueno, podía caer otros 40-50 puntos. En cuanto al Dow Jones, pues bueno, para mí la zona clave es esta, 35.070 aproximadamente, ¿vale? Bueno, y por arriba estamos a 500 puntos, a 300 puntos, ¿vale? Por arriba del Dow Jones, pues bueno, en principio debería ir a venir a buscar otra vez la zona esta de 35.600. La estructura realmente no la tengo ahora mismo, no la tengo muy perfilada, pero posiblemente a corto plazo esté en esta zona. Vemos que ha aguantado el 0,618. Por lo tanto, mientras se mantenga por encima del 35.070, pues bueno, podría tener un impulso alcista al 36.400 o algo así, ¿vale? En cuanto al Russell, bueno, Russell tampoco hace tiempo que no lo tengo tampoco estudiado. En principio, fijaos, bueno, ha intentado perforar esta zona. La estructura del Russell, pues básicamente la podíamos tener también aquí, en esta zona de aquí. Bueno, está aguantando el 0,50 y la clave del Russell para que lo bajista es superar 1970, 1965 aproximadamente. Entre 1965 y 1980 estamos a un 2%, más o menos un 3% es bastante, bueno, la velocidad que tiene. En principio, el Russell, bueno, también el canal, todos los índices, los canales que tienen, el canal que tiene desde hace un par de semanas, pues imaginaos cómo es. Fijaos, bueno, más o menos ahí estaría, ¿vale? Fijaos que podía venir incluso a apoyarse en el 1910, 1905, es viable, ¿vale? Pero si recupera la zona de 1950, ojo, porque puede tener otro recorrido alcista. No está como el Dow Jones, ¿vale? Que sí que ha aguantado la zona del 0,618. Y para mí la clave del Dow Jones es el 35.070. El SP, pues vamos a ver, más o menos tendríamos aquí a corto plazo. Veamos que está también ahí peleando el 0,38.
¿vale? Y la clave es superar el 4520 o algo así, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias y suerte.